Hola amigos, hoy es 10 de agosto del 2024. Muy bien, voy a darle continuidad al tema de sustentación del recurso de casación del caso joven Luis Andrés Colmenares. Ayer pues subí la sustentación que hicieran los recurrentes en la demanda de casación, el doctor Lombana como representante de víctimas y al procurador. Pues yo necesito volver otra vez a retomar aquí otros aspectos académicos antes de darle la consecución aquí a la intervención de los no recurrentes, fiscal y de los abogados representantes de Jesse y de Laura. Miren, este es un caso extremadamente importante para los fines académicos. Creo yo que aquí se conjugan muchas cosas para quienes nos gusta y nos apasiona el derecho penal. Mucho respeto, eso sí, por la familia Colmenares, independientemente de todo lo que ha sido este asunto tan lamentable para su familia. Sin embargo, apartándome pues de esos criterios, ya en el sentido pues de el respeto que se le debe dar a ellos, pues quiero también ubicarme para los fines académicos como abogados penalistas. Aquí ustedes van a darse cuenta ahora y de antemano los invito a que vayan ustedes revisando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, este radicado que les acabo de enseñar allí. Yo aquí en otra ocasión lo he estudiado, lo he hecho énfasis porque se trató de un caso del homicidio de una niña de escasos 5 años por parte presuntamente de su padre. Caso Saúl Orlando López Cruz. Eso ocurre en Bogotá por allá en un amanecer del 31 de octubre al 1 de noviembre. Eso ocurrió el 1 de noviembre del 2004. Este señor se le juzgó también como inimputable. Dar los hechos tan trágicos que suceden al interior de la familia, de su esposa, en esa casa en la que se encuentra el cuerpo de la menor, pues esto fue llevado por homicidio agravado como inimputable y en primera instancia y en segunda instancia fue absuelto. Y allí ustedes pueden revisar de lo que me voy a referir también, porque este principio de razón suficiente, un criterio epistemológico en la sana crítica de la Corte Suprema de Justicia, aquí se dio justamente en este asunto, porque además de ello hay un salvamento de voto muy importantísimo. El ponente de este caso es el doctor Eugenio Fernández Carrier. Pero ahí en el tablero que les muestro es el salvamento, aquí me aludo es al salvamento de José Leonidas Bustos Martínez, porque ahí se atacó bastante a la Corte Suprema de Justicia por parte de ese salvamento de voto. Les decía que entonces fue absuelto en primera y en segunda instancia, y entonces se alude al principio de razón suficiente. Y así entre comillas lo voy anticipando, porque lo van a escuchar, creo que el fiscal, no sé, o los recurrentes, dice que, decía en la página 41 del salvamento de voto de José Leonidas, que como presupuesto y derivación de anterior, la sala plantea el siguiente criterio epistémico: circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate o desestimar
con suficiencia las hipótesis contrarias o los rivales. Allí está, van a ver ustedes en la página 42 también dice que la aplicación práctica de este criterio resulta evidente en la ley 906 de 2004, en el que la Corte en las decisiones 36, 357 del 2011, ese es otro radicado que también se lo recomiendo sobre el teoría de la refutación de hipótesis. El sistema penal acusatorio hoy se dan bajo ese criterio de confrontación de teorías, de hipótesis, fiscal, defensa. Y entonces hace alusión a ese radicado 36357 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca del año 2011. Y otro radicado, el 41390 del 2014, 41390. Ha indicado que el proceso penal debe entenderse como un enfrentamiento lógico objetivo entre teorías, esto es, entre explicaciones, y que la relevancia de la valoración de la prueba estará sujeta a la capacidad de explicación acerca del problema, así como desestimación frente a las hipótesis opuestas. De este modo, para que sea posible predicar una crítica racional de teorías, cada una debería contener fuerza explicativa o poder de refutación. Entonces traigo a colación esto porque si ustedes escuchan este caso de Colmenares, van a darse cuenta que en esa decisión del 21 de febrero del 2017, estos hechos ocurrieron pues el 31 de octubre para el 2017, la providencia de la Q, o sea, del juez de primera instancia, absuelve a Laura Moreno y a Jessy Quintero. Laura como coautoría impropia por homicidio agravado, o sea, hablando de división de trabajo, un tema que ya sabemos en dogmática penal, y que en esa decisión del juez dice que la fiscalía no probó la responsabilidad de Laura Moreno ni de Jessy Quintero. Jessy fue llevada como encubridora y falso testimonio, que a estas alturas está prescrito. Para Carlos Cárdenas, aparte, fue absuelto indubio pro reo, que uno de los argumentos que dice el doctor Lombana es que hay una inconsistencia entre la sentencia dictada por el mismo cuerpo colegiado sobre unos hechos, porque en el caso de Carlos Cárdenas se dice que fue homicidio intencional, mientras que en esta de Laura, que es la que se está atacando para que se case, el Tribunal Superior, al confirmar la decisión del 21 de febrero del 2017 de la CUO, eso ocurre, la decisión fue en el 2021, dijo que estaban las circunstancias de la muerte estaban por establecer, y por esa razón entonces se va de frente el primer cargo, causal segunda, pide la nulidad de la sentencia por motivación ambigua y contradictoria. Desestimación de la prueba pericial tuvo trascendencia en sus conclusiones, por lo que le dificulta el cabal ejercicio del derecho de contradicción. Ese es un primer argumento del doctor Lombana, para que se caiga la sentencia de segunda instancia, en este caso Colmenares, por ser ambigua, por ser contradictoria, ya que pues hasta ahí es claro. Entonces, vuelvo otra vez al caso de Saulier Orlando. Ahí en esa situación también se ventiló este tema y la Corte Suprema de Justicia casa, porque el de primera ni el de segunda instancia lo condenaron, pero la Corte con esa demanda de casación pues se va esa casa y condena al señor Saulier Orlando López
Ustedes pueden revisarla, ya les dejé ahí el radicado 33837 del 18 de marzo del 2015. Ponente es el doctor que les dije ahorita, pues que el Eugenio Fernández Calier. Eugenio Fernández Calier. Salvavoto, José Leonidas Bustos Martínez. Y se cita, pues, reitero, 36357 del radicado 26 de octubre del 2010 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Se los voy a dejar aquí otra vez, insisto, 33837 del 2015 del doctor Eugenio Fernández Carlier, y la 36357 del 2011 de Julio Socha Salamanca. Entonces, pónganse a estudiar las dos sentencias para que puedan caer en la nota con este caso que está presentando. Porque la Corte Suprema de Justicia tendrá que revisar entonces el fallo del tribunal, el ACUEN, para entonces darle respuesta a la petición de los recurrentes. No voy a repetir ese, ya está en el anterior video, pero sí voy a hacer una aclaración ahora que ya cogí y escuché y tomé nota tanto de la argumentación del doctor Lombana, esos 10 minutos, y del doctor procurador. Entonces, sustenta el doctor Lombana, dice que violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, falso juicio de identidad. Ese es el primer cargo. Y el segundo, violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, por falso juicio de existencia, por omisión parcial o total, al omitirse pruebas por parte del tribunal. Entonces, él se enfoca en que la prueba de sumación del médico Máximo Duque, y aquí voy a explicar algo, porque la necropsia médico-legal de la Fiscalía inicialmente, esto muere el 31 de octubre, el 1 de noviembre se hizo la necropsia médico-legal de la doctora Leslie Pilar Rodríguez. Después la defensa, con otro perito, Miguel Botella, hizo otra evaluación, pero sin observar el cadáver, y unas conclusiones a las que llega este perito traído por la defensa, mientras que el representante, los de las víctimas, se hace una exhumación unos años después del cuerpo de Luis Andrés para hacer una evaluación también, pero la hacen es allá, en un sitio no propiamente donde se realiza pues para hacer la observación, y ahí es que se va a atacar el tema de que el Tribunal Superior desconoce ese resultado por ir en contra de un protocolo de cadena de custodia o de cómo se realizó pues ese estudio pericial. Entonces dice el doctor Lombana que la prueba de sumación del médico Máximo Duque, el error del Tribunal Superior llegó a una contradicción sobre un mismo hecho, porque claro, ahí entonces recuerden que en el caso de Carlos Cárdenas, que es absuelto por indubio por reo, habló el tribunal de homicidio intencional, mientras que en este de Laura pues hablan es de por establecer. Eso lo hace ver el doctor Lombana. En la que se casa que se concluye muerte por establecer, se case para establecer, en este fallo que se está atacando, el caso Laura, pues entonces se establece, porque dijo así la Corte, entonces el tribunal, perdón, de que las causas por establecer. Entonces fue una interpretación errónea del peritazgo del perito Máximo Duque, y una fotografía, dice el recurrente. Se materializa entonces un falso juicio de identidad.
falso juicio de identidad sobre esa prueba pericial. El Tribunal Superior no estableció cuál es la fractura post-mortem, no la identificó y eso tiene una consecuencia. Extiende ese cuestionamiento a las fracturas que fueron identificadas en la necropsia inicial de Leslie Pilar Rodríguez. Es decir, si el Tribunal Superior se refiere a la superciliar derecha con una pérdida ósea, la misma se observa en todas las fotos desde la necropsia, dice el doctor. Para demostrar el hierro del tribunal es importantísimo desde la primera necropsia la fractura a que se refiere el perito, Máximo Duque, con la que entra en una contradicción con el perito de la defensa Miguel Botella. Se observa desde la necropsia inicial. Habían dificultades en la necropsia inicial por un tejido que no dejaba ver la fractura. El doctor Botella dice que es una única fractura. Para Máximo Duque, se trata de fracturas independientes ocasionadas por golpes diferentes, que elimina lo de la caída. Esa es la conclusión de ese perito, ese médico que se trajo por las víctimas. Desestima entonces el tema de la caída, porque hay unas fracturas múltiples, una acá en la parte superciliar y otra acá en la parte del mentoniana. Golpes producidos de diferentes ángulos, como lo dijo por ahí el doctor Lombana en una entrevista que los invito a la vean, está en YouTube, de Rafael Poveda, un periodista. Ahí es que le explica eso también el doctor Rafael Poveda. Y que les dije ayer, les leí que por qué el Instituto de Medicina Legal, a cargo del doctor Carlos Valdés, dice que fue accidental. Entonces es ahí la situación, pues, que fue accidental. Dice, si hubiera recibido traumas directos en la cara que le hubieran producido la muerte, tenga por seguridad que el cerebro dentro de la bóveda craneana hubiera sufrido. Aquí lo único que encontramos fue un edema cerebral, pero ninguna hemorragia cerebral. Ese diagnóstico es macroscópico y microscópico, obtenido de los histológicos de los cortes de cerebro. Esa teoría que se manejó en principio no tenía sustento científico por unas razones. Dice, a nivel de la cara y del cráneo hay unas irrigaciones sanguíneas y los traumas que se hubiesen ocasionado tendrían un tiempo de sangrado que se vería reflejado en la cantidad de sangre que se hubiera podido encontrar. Incluso el fiscal que llevaba el caso hablaba de grandes hemorragias las que había. Lo que vio en el cadáver al estudio por medicina legal son livideces y hematomas. No afectan ni la causa ni la manera de muerte. A partir de ahí el instituto se mantuvo en una posición firme durante todo el proceso de que la manera de muerte fue violenta por accidente. Y entonces, pues reitero aquí que el proceso se adelantó y que los juzgadores dijeron, ni la fiscalía demostró la responsabilidad de Laura Moreno, ni la defensa su inocencia. Miren ustedes, entonces, ¿qué hipótesis tenía? Y ahí viene el principio de razón suficiente. Entonces, ¿qué hipótesis? ¿Por qué camino llegó el acuo y el acuen? Por el indubio pro reo. Principio rector. Si la fiscalía tiene la carga de probar la responsabilidad y la defensa en su hipótesis tratar de demostrar lo contrario, el juzgador entonces sopesa, hace la evaluación de las pruebas y entonces concluyeron primera y segunda instancia. No, señor, acá ni la fiscalía demostró la responsabilidad ni la defensa la inocencia. Entonces, ¿qué le quedaba? El indubio pro reo. Ahora pues la Corte Suprema de Justicia va a atender este caso
Y por eso es que les estoy diciendo, hagan el paralelo y váyanse a esa sentencia, la 33837 del 2015, caso Saúl del Orlando, para que ustedes se den cuenta entonces esto que les estoy hablando sobre el principio de razón suficiente del que van a escuchar ahora. Entonces miren, sigamos, sigo aquí. Entonces sigue diciendo el doctor Lomana, esa posición del tribunal para que se case, pues distorsiona toda la prueba pericial. Y al descalificar esa prueba, o sea, la del Máximo, que repercuta sobre la materialidad de la prueba, en un pésimo precedente, dice él, pues no le daría validez cuando se practiquen en sitios no necesariamente idóneos. O sea, es una necropsia en sitios donde no son idóneos. Entonces, porque dice él que si se sigue con ese criterio, pues es un mal precedente. La prueba del doctor Máximo es idónea, dice Lombana, que guardó las formas, que utilizó un cuchillo de cocina, sí, pero no el examen del cadáver, pues se utilizaron pinzas pequeñas y todo estaba soportado documentalmente. El tribunal entonces pone a decir cosas en el peritazgo que no están soportadas. Al decir que el doctor causó, al examinar una fractura que no fue premortem. Claro, es decir que como utilizó un cuchillo, entonces que le ha causado una fractura que no fue premortem, o sea, al momento, pues por el que fue la causa de la muerte, sino posterior. El tribunal superior no podía poner a decir algo que la prueba, que no dijo, ni tampoco una conclusión que excede materialmente la prueba. Ese es el primer cargo. El segundo cargo dice que el peritaje de Leslie Pilar Rodríguez del 1 de noviembre del 2010 y el peritaje de Máximo Duque el 9 de noviembre del 2015, miren, son 5 años después, la exhumación, con sus bases de opinión pericial. El tribunal desestimó esa prueba pericial, los testimonios de los bomberos, testigos de Oneida, de Don Luis y dos elementos fundamentales, donde dice el doctor Lomana que eso lo atacó en la apelación a la CUO de primera instancia, y el tribunal ni siquiera le contestó. ¿Por qué no valoró tampoco la reconstrucción adelantada por Sergio Prada, que recogía la versión dada por Laura Moreno? Ella no declaró en el juicio oral, eso es cierto, pero con base en su versión, el investigador Sergio Prada se hizo una reconstrucción y el tribunal ni siquiera la mencionó, habiéndose él referido en la apelación del fallo de absolución de primera instancia. Lo mismo pasó con las interceptaciones telefónicas, tampoco las mencionó, las pasó por alto el tribunal. Las introducidas por el investigador Jaime Manuel Angulo Villalobos. Y dice el doctor entonces que la omisión de la prueba pericial de Leslie del Pilar, para que la corte observe que desde la primera necropsia se observaban las fracturas, que no es cierto lo que dice el tribunal, que hay una fractura que no se observa. Ahí está el hierro que afecta la valoración de todo el proceso y esa fractura se observó desde el primer momento con la necropsia de la doctora Leslie Pilar Rodríguez. Concluye ya cuando le riposta el magistrado, tiene un minuto, entonces concluye que todo lleva a la responsabilidad de Laura Moreno en un homicidio por omisión. Laura cambió sus versiones, le mintió a Oneida, le mintió a Jorge, le mintió a los policiales, le mintió a los bomberos para que no bajaran al caño. Nada de eso fue cuestionado por el tribunal. Concluye entonces que se lleve entonces se hagan esas respectivas pronunciamientos. El Ministerio Público, por su parte, miren ustedes que entonces, pues al doctor Lomana se quedó corto en el tema de la omisión. ¿De dónde saca el homicidio por omisión? Bueno, ¿qué quiso decir ahí? Pues no lo alcanzó a argumentar. Le quedó faltando tiempo. El doctor José Fernando Ortega Cortés dice que de acuerdo pues, a lo anterior hay vulneración a las reglas de la sana crítica del tribunal porque termina por desconocer los hallazgos encontrados
por la perito Rodríguez, Leslie del Pilar, y sus rastros hallados en la cabeza y cuello de Luis Andrés, lo que se enfocó por el médico después Máximo Duque, materialidad de las lesiones en el joven Colmenares. El mismo Miguel Botella, dice, de la defensa, concordó con los peritos de la fiscalía acerca de las fracturas que tuvieron el rostro de Colmenares. Sin embargo, o sea, Miguel Botella acotó sin dar cuenta de cuál era la línea de fractura, la conectada, que estos se produjeron en un solo evento de caída con el impacto de alta energía, lo que produjo que se invadieran por toda su cara. Recuérdese que Miguel Botella no tuvo oportunidad de examinar el cuerpo, lo que ni el doctor Duque y Leslie Rodríguez, lo que se lleva de calle entonces el artículo 420 procesal. Es claro que estas fracturas en el rostro se causaron por lo menos en dos momentos cronológicos y no en uno. Él va descartando el tema de la caída, con un grado de violencia tal que resulta incompatible con una caída desde altura, sin daños en el cuerpo, espalda, columna vertebral, caderas, ni lesiones de rebote en el cerebro. Y sí con fuerzas contundentes provenientes de diferentes direcciones. Es decir, para la Procuraduría la hipótesis de que cayó al canal y se causó las heridas con el impacto se torna inexplicable. Atenta contra la lex artis en este caso. En este punto hay que tener presente la jurisprudencia 16485 del 2003, la 42631 del 2018, que respondía a una pregunta sobre la ley científica. Y dice, es el carácter científico de una ley enunciado que debe mantener los principios de universalidad, síntesis, verificabilidad y contrastabilidad. Este último rasgo alude a la facultad de confrontar la teoría, de la cual se predica su cientificidad con la experiencia. También es conocido como falsabilidad, fabilidad o refutación. Falibilidad. Falsabilidad, falibilidad o refutabilidad. Ha sido utilizada a la hora de desmentir la naturaleza científica de una aserción. Entonces ya vamos a hablar, ya se estaba metiendo en el tema del principio de razón suficiente para demostrar una aserción, la cientificidad de una aserción. Todo bajo el entendido de que los jueces no deben aceptar una forma irreflexiva lo que expresan los peritos a partir de la autoridad quien emite la opinión. Y cito una sentencia que he traído aquí, la 50637 del 11 de julio del 2018. Esa sentencia es en relación con los peritos. 50637 del 38 sobre el tema peritos. En cuanto a la materialidad de la conducta, dijo lo siguiente, es decir, ya hablando de la responsabilidad penal de Laura. La Fiscalía General en el juicio no presentó prueba directa sobre la responsabilidad de Laura Moreno. Como tal, sustentó una prueba indiciaria, dice, en manifestaciones hechas por ella a terceros. El tribunal omitió esos indicios y manifestaciones hechas a terceros. Auténticos testimonios de oídas que a no dudarlo son los ojos y los oídos de los jueces de la justicia. Desde lo que se puede establecer un hecho claro, de manera deliberada presentó versiones contradictorias en varias circunstancias, eventos cruciales. Estas contradicciones evidencian claramente la intención de la procesada de obstruir el hallazgo del cuerpo, demostrando con su actitud que la versión, comillas, de accidente es mendaz, dado que los detalles debían coincidir si fuesen veraces y creíbles con las prueba pericial. Por lo tanto, la falta de coherencia interna y externa, dadas a sus compañeros de fiesta, a los policías del CAI, a los bomberos del segundo grupo y familiares de Andrés,
refuerzan la mendacidad y su intento deliberado de ocultar la verdad, demostrando el hecho indicador de la mendacidad de la acusada por los hechos sujeto de prueba, soporte de las demás pruebas practicadas y aducidas en el juicio oral, sería dado el hecho indicado. Esto es, que ella fue la última que vio con vida a Luis Andrés Colmenares y por ende conocía su paradero y por lo menos las lesiones mortales de las cuales fue víctima. ¿Quiénes fueron sus perpetradores? Es una regla de la experiencia que las personas que mienten pueden olvidar fácilmente las versiones que han dado, especialmente al tratar de recordar los detalles en múltiples ocasiones. Incluso si han pasado unos minutos hasta que se les pide la versión de lo sucedido. De otro lado, resulta razonable que fue no resulta razonable que una persona, dice el procurador, que una persona como Laura presencie un hecho delictivo y prefiere encubrirlo, a sabiendo de las consecuencias legales que ello acarrea. Típica conciencia de antijuricidad, a menos que esté involucrada en el mismo y mantenga un interés personal en mantenerlo oculto. Ahora bien, ante el hecho de violencia contra Andrés que ejercieron terceras personas y la evidente relación ligada a Laura con la obligaban a auxiliar, dice, conforme al principio de solidaridad del artículo 95 en su inciso tercero, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, reza la Constitución política, sin dejar de lado, dice el Ministerio, que tenía una posición de garante como lo establece el artículo 25 del Código Penal, ley 599. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaré a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Artículo 25. A tal efecto se requiere que la gente tenga a cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o la ley. Y entonces se le acabó el tiempo y solicita a la Corte entonces casar la sentencia objeto del recurso. Ayer pues también hice referencia a este tema de la omisión propia y la omisión impropia, y entonces está el artículo 131 del Código Penal establece la omisión de socorro y es una pena de 32 a 72 años quien omitiere sin justa causa auxiliar a una persona en su vida o salud que esté en grave peligro. Esa es la omisión propia. Y hay una omisión impropia que pues sería la que ahí sí quedé como desubicado con cuál es el propósito del doctor, por qué citó una y citó la otra, porque habla de a tal efecto, como dice el artículo 25 del Código Penal, que a tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico protegido. Entonces, ¿dónde lo quiso ubicar allí? Que porque estaba ligada o era amiga de él, o ahí estaban saliendo, son amigos. Pues, ¿cómo es la cosa allí frente a la protección de un bien jurídico protegido? Es decir, que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. Eso me hizo recordar en clases donde bastante le trabajamos a este tema de la posición de garante, y uno en clase en especialización de Derecho Penal, y entonces supuestos casos donde posición de garante. Dígase usted, por ejemplo, que alguien esté tomando, como en este caso, el joven estaba en un grado alto de alicoramiento. Supongan ustedes que la persona que en un bar está expendiendo trago y llega una persona y se embriaga, y entonces ¿habrá o no habrá posición de garante? Sale y se accidenta, se monta en su carro y en la esquina tiene un accidente y se mata. Entonces, por eso me decían entonces que es responsable. No, eso ahora el artículo 25 define la posición de cuáles son las posiciones de garante.
Entonces aquí hay unos criterios formales y materiales. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2, cuando exista una estructura comunidad de vida entre las personas. Son pareja, esposos, cónyuges. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico. Ahí yo quedé bailando con la argumentación. Ninguno de los dos enfocó el tema de la conducta por omisión. Entonces, pues dice el doctor, entonces el procurador, que responda por un homicidio por omisión. Entonces, les leí el artículo de omisión de socorro y eso está prescrito. Pero ella se juzgó, fue por coautoría impropia, una división de trabajo. ¿Cuál fue entonces su aporte en esa división de trabajo para que se le respondiera por el homicidio agravado? Ahora resulta que ya era que tenía posición de garante, entonces que responda por la muerte del joven Luis Andrés. Pero ¿cuál es su posición de garante? Eso quedó ahí que yo, la verdad, no lo logro entender muy bien por parte de su argumentación. No me queda claro cuál es la posición de garante. O entonces es omisión propia o es omisión impropia. Porque si es omisión propia, pues está prescrito. Artículo 131. Y si es omisión impropia, entonces el resultado típico es homicidio, muerte. Y entonces va a responder ahora por omisión, comisión por omisión. Así es, comisión por omisión. Yo no sé. Ok, eso es un tema que queda así en stand-by. Pero volvemos entonces voy a ver, son 36 minutos. Sí, voy a poner entonces el discurso, la argumentación del no recurrente del fiscal. Escuchémoslo. Señor magistrado ponente, antes de iniciar la intervención de manera muy respetuosa y siempre que sea posible dentro de la agenda de la sala, le ruego que me amplíe al máximo el término de intervención, teniendo en cuenta que son 2 demandas, ambas con gran extensión. Lo dejo a su consideración. Señor fiscal, se le concede un término adicional de 4 minutos para efectos de su intervención. Muchas gracias. Haré un pronunciamiento común frente a las 2 demandas, teniendo en cuenta que tienen argumentos coincidentes en gran parte. Primero, frente al cargo de nulidad por motivación ambivalente de la sentencia, formulado por el apoderado de víctimas. La motivación ambivalente contiene premisas que se excluyen mutuamente y por tanto impiden conocer de manera clara y unívoca los fundamentos de la sentencia. Le asiste razón al demandante cuando alega que el tribunal por momentos pareció afirmar que no valoraría la pericia del médico Máximo Duque debido al incumplimiento de protocolos de exhumación y como consecuencia de ello tampoco las incorporadas por la defensa para su refutación porque dependían de la primera. No obstante, la sentencia sí enseñó con mayor o menor claridad las razones por las que desestimó las referidas pruebas periciales, lo que descarta la impresión inicial que nos deja la demanda. La argumentación judicial, en efecto, giró en torno a la eficacia o mérito de los medios de conocimiento, como se puede observar a partir de la página 101. Tan es así que, en términos generales, la demanda de las víctimas se orienta a cuestionar la deficiente o nula valoración de algunas de las pericias y testimonios presentados por la Fiscalía, censuras que, claro está, son propios de la causal tercera de casación y así lo entiende el demandante al formular los cargos subsiguientes. Solicito entonces desestimar el cargo de nulidad porque no se configuró el supuesto de una motivación ambigua de la sentencia. Frente a las censuras de valoración de la prueba, frente a la valoración de la prueba pericial de la Fiscalía, se abordan en conjunto los cargos segundo y tercero de la demanda de víctimas, falso juicio de identidad y de existencia, y el primero de la formulada por la Procuraduría, falso raciocinio, porque buscan cuestionar la apreciación de la prueba pericial de la Fiscalía, en especial la proveniente del doctor Duque, bajo unos presupuestos en gran parte coincidentes. Frente al cargo por falso juicio de identidad formulado por el apoderado de víctimas, que el procurador lo sustenta como parte de falso raciocinio. Es cierto que el tribunal valoró las fotografías 1721 y 1745 en el sentido
de que en ellas no se observa una fractura y por ende una o algunas de estas fueron causadas en el procedimiento de exhumación. Acierta el recurrente en que el tribunal tergiversó los documentos fotográficos, cuando estimó que la imposibilidad de observar en ellos una fractura equivalía a su inexistencia, y ello a pesar de reconocer que las imágenes previas a la exhumación mostraban restos de tejidos en la cabeza. Esta distorsión fue acompañada por la mutilación de la prueba pericial, porque la fotografía 1670 y su explicación por el experto describen elementos en la cabeza como vendas, tejido blando y bandas de tela. Entonces, el falso juicio de identidad quedó acreditado y es trascendente porque constituyó uno de los fundamentos de la conclusión de que algunas fracturas fueron ocasionadas durante la exhumación. Frente al cargo de omisiones probatorias parciales formulados por el apoderado de víctimas, el procurador las presentó también como parte de un falso raciocinio. Aunque se constataron, como se verá, varios errores de identidad, gran parte de la sustentación evidencia un falso raciocinio, aunque por razones distintas a las expresadas por el procurador. Sobre el falso raciocinio, la sentencia desestimó la pericia de Máximo Duque bajo el pretexto de fallas en los protocolos de exhumación, entre otros que los acompañantes del perito no fueron identificados, que la cabeza fue desprendida con un cuchillo de cocina, ubicada en posición o lugares inadecuados, o que no se cumplieron las reglas de cadena de custodia, o mejor, no fueron documentadas. Con tal propósito, el tribunal adujo las siguientes razones: el uso de descalificativos genéricos e infundados, como por ejemplo manejo torpe dado a la cabeza o manejo casi doméstico. Segundo, la mención de una serie de requisitos incumplidos sin indicar su trascendencia, o pretender fincarla en remotas posibilidades de alteración de la evidencia. Y tercero, con la idea subyacente de que existe tarifa legal para demostrar la autenticidad de las evidencias, cuando habla de cadena de custodia documentada. En este punto jamás indicó las razones por las que desestimó el testimonio del perito sobre la conservación de la integridad de la evidencia. A pesar de todo lo anterior, el tribunal concluyó que, consecuencia del inusual procedimiento, así entre comillas, existió una fractura, lo que devela un falso raciocinio por violación del principio de razón suficiente. Pero la conclusión de que algunas lesiones fueron ocasionadas por las malas prácticas de la exhumación, a más de carecer de una razón suficiente, estuvo mediada por la supresión de la parte del dictamen en que Máximo Duque acreditó la coincidencia del número y ubicación de las lesiones encontradas en el cadáver fresco frente a las del cadáver exhumado. De otra parte, la sentencia también incurrió en falso raciocinio cuando concluye que la ausencia de un estudio histológico forense impedía admitir la observación del perito Duque consistente en hemorragias en la zona cervical del cadáver, como si de una tarifa legal se tratara. Ese vicio en la apreciación de la prueba pericial fue trascendente porque excluyó la correlación que ésta planteó entre la lesión inframentoniana detectada desde la autopsia inicial y la hemorragia en la zona cervical, en la que, según el perito, se infería que hubo un golpe de abajo hacia arriba que estremeció la cabeza. Frente a los falsos juicios de identidad por cercenamiento, primero, cierto es que la sentencia jamás valoró la ausencia de lesiones o fracturas en partes del cuerpo distintas de la cabeza, lo que desvirtúa la hipótesis de una caída de altura. De paso, la sentencia también cercenó la declaración de la perito Leslie Rodríguez, que suministró la misma información desde la necropsia. Segundo, cierto es que la sentencia no valoró la opinión pericial sobre la independencia de las fracturas y de sus fundamentos. Sí reconoció que el dictamen dijo que en la zona frontal había 3 zonas de impacto, pero nunca lo valoró. Tercero, cierto es que la sentencia cercenó un contenido relacionado con el acabado de indicar, porque trata de los motivos para inferir que las fracturas fueron ocasionadas por varios impactos con distintas direcciones. Al igual que el anterior, lo mencionó y no lo valoró. Cuarto, la pericia médica en cuestión determinó la ausencia del efecto golpe contra golpe en el cerebro examinado, lo que también descarta una caída de altura. La sentencia mencionó dicho contenido y después la refutación que del mismo hiciera la perito Yocasta Brugal, pero más allá de ese cotejo nunca determinó el valor de esa opinión. Quinto, cierto es que se mutiló la pericia de Leslie Rodríguez, la necropsia, en la parte que describió el estado de las prendas del cadáver. Comillas, la camisa bien abotonada, el cinturón bien colocado, el pantalón en buen estado, sin rupturas o pérdidas de continuidad.
Esta conclusión además coincide con la observación que realizó el investigador Héctor Calderón desde el mismo momento del levantamiento del cadáver y cuya declaración fue omitida configurándose un falso juicio de existencia. Sexto, como bien lo indicó el procurador, la sentencia no valoró la formación académica específica de Máximo Duque como perito en medicina forense y en especial su experiencia en miles de exhumaciones de cadáveres en situaciones difíciles como zonas de guerra. Paralelamente, tampoco tuvo en cuenta que la formación y experiencia del perito de refutación Miguel Botella está concentrada en el área de la antropología. Tercero, cargo común de las demandas por falso juicio de existencia frente a los testimonios de oídas de las versiones de Laura Moreno. Contrario a lo afirmado por los recurrentes, el tribunal sí apreció los testimonios de oídas del accidente como modo de muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, que fue transmitida por Laura Moreno. Es más, en ese ejercicio de valoración reconoció que existe inconsistencia entre los relatos de oídas entregados, entre otros, por los policías Maecha, Gutiérrez, Abril, los bomberos Piamonte, Lizarazo, Gómez, John Peña, entre otros, y por los mismos familiares de la víctima Jorge Colmenares, Oneida Escobar y Ulises Ibarra. Siendo así, se descarta la ocurrencia de un falso juicio de existencia por omisión. Sin embargo, en la valoración de tales pruebas, la sentencia incurrió en un falso raciocinio por violación del principio de razón suficiente, porque desestimó que Laura Moreno hubiese entregado versiones inconsistentes con premisas que no justifican la conclusión. Obsérvese. Primero, adujo que la imposibilidad de la prueba pericial para demostrar el modo de la muerte prácticamente determinaba que era innecesario valorar la prueba testimonial como si se tratara de una tarifa legal. Segundo, aseguró que existía dudas sobre si la inconsistencia es de la fuente testimonial o de quienes lo escucharon, sin plantear las razones que generaban la incertidumbre frente a la credibilidad de los últimos. Y tercero, consideró que los testigos de oídas no fueron testigos de la muerte, lo que es una argumentación circular, y además desconoce que dichas pruebas solo buscaban desvirtuar la versión de una causa accidental, no el homicidio. Otros cargos por falso juicio de existencia. Demandas de víctimas. Efectivamente se constató la omisión de la diligencia de reconstrucción de los hechos documentada por el investigador Sergio Prada y la versión que allí entregó también Laura Moreno, así como la interceptación telefónica identificada con el ID 7786-115, en la que, además de que Laura nunca menciona que se trató de un accidente, sí intenta desvincular su responsabilidad de un hecho como si hubiese otras personas que sí la tuvieran. Demanda de la Procuraduría frente a este tema. Afirma que el tribunal aceptó los resultados del estudio de factibilidad de arrastre del cuerpo por el canal El Virrey realizado por el perito Carlos Herrera. Al respecto, no le asiste razón porque el tribunal solo citó ese concepto, así como el de José Herrera, para anunciar su escaso valor probatorio, porque no resolvía la incógnita de que las ropas no presentaran ningún tipo de arrastre, señal de arrastre. Conclusión frente a las demandas de casación. La sentencia incurrió en múltiples errores de hecho que incidieron en la conclusión de indeterminación del modo de la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, los cuales fueron trascendentes porque sin ellos los datos probados indican, más allá de dudas razonables, que sí ocurrió un homicidio, entre otros, la coincidencia entre el número y ubicación de las lesiones en los dos exámenes periciales, la ausencia de estas en columna vertebral y extremidades, la causación de fracturas en diferentes huesos de la cara y en varias direcciones, la hemorragia en la zona cervical correlacionada con la abrasión inframentoniana, la inexistencia de golpe contra golpe en el cerebro, la exclusión de huellas de arrastre y las inconsistencias de la versión del supuesto accidente. A pesar de lo anterior, la sustitución de la absolución de una condena por una condena es viable, porque la acusación no atribuyó hechos jurídicamente relevantes de coautoría a Laura Moreno, y en gracia de discusión los mismos tampoco fueron probados en el juicio. En efecto, se le acusó como coautora impropia porque primero conoció y aceptó el homicidio cuando otros lo ejecutaron, y segundo, después divulgó la versión falsa de un accidente. En esa imputación no se establece la existencia de un acuerdo común con los autores materiales y menos se identificó un aporte funcional para el resultado. Solo recuerdes el conocimiento concomitante y una actuación posterior de encubrimiento. Ya en las alegaciones finales, la Fiscalía solicitó la condena como autora por omisión impropia, lo que es improcedente porque, además de implicar una variación de los presupuestos fácticos de la acusación, ni se imputó ni se demostró la existencia de un deber jurídico que le erigiera como garante de la vida de su entonces amigo. Por último,
el conocimiento de que se ejecutó la acción homicida y el abstenerse de prestar ayuda para impedir el resultado muerte, bien pudo haber configurado el delito remanente de omisión de socorro. Sin embargo, el estudio de la tal variación resulta inviable debido a que el término de la prescripción penal ya aconteció frente a este delito. En consecuencia, este delegado solicita no casar la sentencia absolutoria, aunque sí que se declare que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar fue producto de un homicidio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Genial la intervención del fiscal. Ya, miren ustedes entonces al tema de la posición de garante. Claro, eso no está aprobado. ¿Cuál posición de garante? Omisión de socorro, ya está prescrita. Eso, hay nada que hacer. A ella se le juzgó fue por coautoría impropia, por homicidio agravado, y la fiscalía no lo demostró. A estas alturas, entonces, menos todavía, pues, hablar de omisión de socorro está prescrito, o si es comisión por omisión. Nada que ver. Esas pruebas, a pesar de que el Ministerio Público hablara de indicios, de hecho indicador, de hecho indicado, que la mendacidad, que no sé qué, para mí eso, la Corte obviamente va a despachar negativamente ese tema. Y pues el fiscal sí, importante es el análisis que hace sobre el cargo pues de el tema de la prueba pericial. Entonces, para él es efectivamente la teoría o la hipótesis de la caída descartada, y que sí existe pues entonces el homicidio intencional. En ese sentido, pues sí, la Corte puede precisar que fue causa de muerte, fue no accidental, sino por homicidio. Bueno, ya eso es un tema de evaluación del fallador, porque es que el juez es el perito de peritos. Y entonces, si le llevan un perito del Instituto de Medicina Legal, si la defensa llevó otro perito, como lo dicen allí, pero es que el perito Miguel Botella es experto en antropología, pero no se tuvo en cuenta el de Duque, que sí es un experto incluso de casos, hasta de exhumaciones en casos de guerra, una persona con una experiencia altísima. Entonces, ahí, por ese lado, está de parte sobre el que prospere entonces el juicio de identidad, que también lo trabajó el tema, como bajar su juicio de raciocinio por parte del Ministerio Público en cuanto a la evaluación de la prueba. Entonces, ya ustedes vieron pues lo que dice el fiscal, y yo pues estoy completamente de acuerdo con él en el tema pues de la cuestión de descartar sobre la materialidad o la responsabilidad penal en cuanto de Laura Moreno. Ya eso es tránsito a cosa juzgada prácticamente, como lo fue el de Carlos Cárdenas, y que si a esta altura hablan de omisión de socorro, pues eso es una cuestión prescrita, que si es una comisión por omisión, pues si no aportaron pruebas para el tema de la coautoría impropia, menos ahora para hablar de posición de garante, y dónde está la prueba de eso. Ya sí, que efectivamente entonces apunta más a todo a que sí, muchacho fue objeto de una agresión en la que se le causaron múltiples fracturas en la cara, y entonces ya es una evaluación de coger entonces uno de los estudios periciales y a ver a quién es cuál es el que le pues se acomoda pues a los hechos y a todo el contexto de la prueba, ¿no? Solamente no es en contexto. Vamos a escuchar aquí en estos breves minutos que faltan entonces el tema de los no recurrentes defensores de Laura y de Jessica. En este momento se le concede el uso de la palabra al defensor de Jessy Mercedes Quintero por 10 minutos. Muy amables. En primer lugar, la censura que se hace por la representación de víctimas está enfocada a un falso juicio de identidad y en relación con la falta de sincronía con la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que determinó la existencia de un homicidio.
No es cierto que la decisión recurrida careciera de una debida motivación, pues en lo relativo a la valoración de la pericia de Máximo Duque, el tribunal de forma amplia y suficiente explicó las razones por las cuales desechó la pericia y la declaración rendida por este, razones que se originaron a raíz del flagrante desconocimiento de los principios y protocolos que reglan el procedimiento de necropsia por parte de dicho perito. En cuanto a la existencia de contradicción del tribunal sobre el alcance de las pruebas de la defensa y la fiscalía y la aparente ambivalencia de criterios por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el censor omitió el hecho de que el fallo de segunda instancia gravitó en la existencia de una duda probatoria que imposibilitó llegar al conocimiento necesario para emitir condena, siendo este el pilar argumentativo sobre el cual soportó el fallo absolutorio. Argumentación que fue ignorada por el demandante, pues únicamente se limitó a cuestionar el contenido de las pericias de los mencionados profesionales, pero no a rebatir errores sobre la aplicación de la duda probatoria con base en las mismas. Y en ese punto es importante señalar cómo no existió esa ausencia de interpretación para desechar el testimonio de experto de Máximo Duque. Para eso me permito, por ilustración también, explicar cómo hay una unidad jurídica entre la decisión de primera y segunda instancia. Y existen dos sentencias absolutorias. La primera instancia acoge la teoría del caso presentada por la defensa. Los hechos ocurridos el 31 de octubre del 2010 quedan enmarcados en un accidente. La segunda instancia tiene el mismo resultado, pero el análisis del Tribunal Superior de Bogotá tiene una perspectiva distinta. Aquí se reconoce la falencia en el material probatorio científico presentado por la Fiscalía, verbo gracias a la necropsia realizada por la doctora Leslie resulta incompleta por tener una postasfixia, y la segunda necropsia y exhumación realizada por el médico particular Máximo Duque tiene fallas procedimentales y protocolarias, las cuales terminan contaminando la prueba, eliminando todo vestigio de certeza que se tenga sobre la misma. La defensa hace uso de los informes perdidos por los peritos de la Fiscalía para explicar la caída fundamental en las heridas y lesiones encontradas en el cuerpo de Luis Andrés Colmenares. Y en términos del tribunal, el peritaje sobre peritaje permite que se carguen con los mismos hierros, es decir, al encontrarse ante el escenario en donde la prueba científica que valoró física y objetivamente el cuerpo del ACE es insuficiente, está contaminada y viola los protocolos establecidos que no se pueden tener como cierta en una prueba que hizo uso de esos informes, generando una valoración indirecta para refutar los hallazgos obtenidos inicialmente. Por tal motivo, desestima ambas pruebas científicas, aunque reconoce ciertas coincidencias entre la primera necropsia y el informe rendido por el doctor Botella y el doctor Brugal, y la doctora Brugal. Creo que ahí el tribunal no falla en ese punto, sino hace una postura totalmente diferente a la de la primera instancia y no le da el valor que se le dio en la primera instancia a todos estos peritazgos para señalar que fue una caída accidental, y en cambio en segunda instancia se recurre a la duda probatoria. Entonces, en ese punto es importante señalar que no existe la posibilidad de decir que se falló por parte del juez de segunda instancia. Por otro lado, la preeminencia que se le ha querido dar a la decisión del tribunal en relación con la señalización y reconocimiento de que hubo un homicidio. El acten fue categórico en señalar que tal invocación no era de recibo. Ya el tribunal de segunda instancia, frente al cual se concurren las dos censuras, manifestó tajantemente que no se podía aceptar esa decisión y señaló, en primer lugar, que no es vinculante para la sala, entendiendo como lo entienden los recurrentes, desconocerían no solo
que son actuaciones penales diferentes que no necesariamente se valen de los mismos elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y por ello resulta equivocada equipararlas, sino que en independencia de la autonomía del operador judicial, pues las diversas reflexiones posibles que conducen a tomar la decisión judicial pueden provenir de elementos objetivos que emanan de circunstancias distintas a que es suyo por la facultad relativa a interpretación de que esta revestido el juez permitan un trato y una conclusión diferente, ya sea por exigirlo hacia una concreta situación fáctica o una esencial situación general. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente: ese juicio de Carlos Cárdenas no tuvo la complejidad y la contradicción que existió en el proceso que actualmente se cuestiona a nivel de casación. ¿Por qué? Porque aquí la defensa trajo testigos, peritos que confrontaron con los peritos de la Fiscalía, y en esas condiciones hubo un verdadero contradictorio, y allí realmente no existió un contradictorio tal. Por eso yo creo que no es viable entrar a hacer esa aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, en relación con Máximo Duque, se ha manifestado que hubo unas fallas formales, pero que manifestar que hay unas fallas formales para decir que no son importantes o no son esenciales, yo creo que es una situación que recae en simpleza en la medida en que una situación de esta no se puede tratar de esa manera. Por ejemplo, el profesor Cecilio Botello, antropólogo, responsable del doctorado de la Universidad de Granada, España, y así se acreditó, hizo unas manifestaciones que no se pueden pasar por alto, como por ejemplo los errores de protocolo que no son nada informales: no conservar cadena de custodia, no realizarla en la sala de autopsia, estudio inapropiado de material en el piso, material de autopsia, cuchillo, cocina, pinzas de dirección con dientes, tijeras, jarra de plástico y cubo de agua. Arrancó manualmente los restos momificados y presencia de personas no identificadas. Este profesional también describió los errores en las conclusiones, unos derivados de la mala praxis, otros de mentiras claras y otros inclusive producto del desconocimiento de conceptos médicos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones no se pueden considerar errores puramente informales, sino de carácter sustancial, que llevan a que la pericia de Máximo Duque no pueda tener los efectos que se le ha querido dar acá. Un minuto, señor. Por otro lado, no es cierto que no se hayan discutido otros temas que aquí ya se tocaron, como por ejemplo lesiones durante exhumación, golpiza por un solo impacto, sobre el arrastre del cuerpo de Luis Andrés. El topógrafo Didier señaló claramente cuáles eran los desniveles del caño y la razón por la cual se podía hacer un deslizamiento hasta el sitio donde fue encontrado Luis Andrés Colmenares. Y asimismo, los expertos Carlos Alberto Herrera Cáceres de la Universidad del Valle fueron muy claros en señalar los niveles que existían en el agua al momento del arrastre. En esas condiciones, honorables magistrados, solicito que no invaliden la audiencia como el proceso como lo solicitan los recurrentes, y por otro lado no case el fallo correspondiente. Muchas gracias, señor defensor. Se le concede. Me parece muy importante la intervención también que hace el doctor como representante de Jesse Quintero, porque hace unas precisiones muy interesantes. Miren lo importante como no recurrente en este caso. El doctor, el doctor acá, Pedro Enrique Aguilar León,
Claro, es que obviamente, claro, al atacar ese estudio que hiciera en este caso, pues el médico Máximo Duque, y mire, hace énfasis en que sí hubo inconvenientes en cuanto a su, no son para descartar, porque obviamente atentó contra cadena de custodia, sin protocolo, arrancó partes manualmente que ya estaban momificadas en presencia de personas que no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizó un cuchillo de cocina. Es mala praxis. Eso, créame que yo diría que en esas circunstancias, qué valor probatorio, pues se mengua. Para mí, mengua. Entonces, es un punto muy válido, valioso, porque hubo fallas formales en cuanto a esto. Y ahora también hace énfasis el doctor que el Tribunal Superior, pues sí hizo, se pronunció en relación con las necropsias incluso, ¿no? Entonces, desestimó las diferentes, tanto las de la misma fiscalía como las del antropólogo que llevó el defensor, la defensa, a cargo de Jaime Granados, y el de Duque. Entonces ya eso es una, y que concluye básicamente el tribunal que no había prueba para condenar. Entonces el indubio pro reo, eso, a pesar de que el juzgado de primera instancia pues diga que fue muerte accidental y el tribunal hable de una cuestión de homicidio intencional. De todas maneras, el fallo de la segunda instancia del cuerpo colegiado falló con base en la duda probatoria que impide llegar a la condena. Ese fue dentro de ese principio de razón suficiente, el criterio epistemológico. Diríamos entonces, bueno, si no le da el fiscal razones para condenar, ni la defensa para absolver, pues el terciario es el juez, que no es un juez, no es un convidado de piedra, sino quien puede tener su apreciación, obviamente, y se respalda en los elementos materiales de prueba y evidencia física, de los informes legalmente obtenidos, que se debatan en juicio bajo el principio de confrontación, de contradicción, y toman sus decisiones. Por eso hay un criterio de unidad entre primera instancia y segunda unidad en cuanto a la duda probatoria. Eso ya tiene fuerza de convicción, digámoslo así. Entonces, vamos a ver, eso es un punto muy interesante. Escuchemos ahora la argumentación como no recurrente del defensor de Laura Moreno, y damos por concluida este asunto, esta segunda parte de esta interesante desarrollo ante la corte de este caso, pues, ¿no? Entonces ahí va a intervenir ahorita es el doctor Jesús Albeiro Yepes. Nuevamente turno la palabra al defensor de Laura Milena Moreno. En representación de Laura Moreno Ramírez como no recurrente, solicito a la honorable sala no casar la sentencia. La sentencia atacada cumple con los principios de contradicción y razón suficiente. A propósito del cargo de nulidad, lo que planteo a la sala es que verifique que las demandas con un desconocimiento de los principios que la orientan y que hoy ha quedado aquí patentado con los argumentos escuchados, pretenden que se patente la idoneidad demostrativa del peritaje del señor Máximo Duque. Ese es el tema de debate a través de los distintos cargos y su sustentación.
La demanda de la representación de víctimas ha permeado todas las causales y todos sus cargos al proclamar al menos 32 veces el carácter infundado y parcializado del razonamiento de la sala del tribunal sobre lo que llaman supuestos fallos en los protocolos de exhumación. Para los demandantes, las reglas normativas y científicas que rigen la realización de la exhumación y la necropsia no son garantía de confianza. El fin justifica los medios. Ignoran estas demandas que en un Estado social y democrático de derecho, la rectitud de los medios empleados legitima las conclusiones y que la plenitud de las formas propias de cada juicio se extiende y deben regir en la producción de la prueba. Para el tribunal, en la sentencia, el auxilio de la ciencia y su método debe ser un imperativo moral para una acertada y justa definición del caso. La sentencia no adolece de contradicciones o errores de hecho en su motivación. La sentencia declara los presupuestos de admisibilidad de la prueba pericial en juicio, entre otros. La base científica o técnica del conocimiento, la crítica de la comunidad académica, la verificación, el nivel de confiabilidad, la acreditación del perito en las distintas disciplinas, el cumplimiento de los protocolos y cadena de custodia. La sentencia somete la pericia, materia de debate, a la falsabilidad, a la reproducibilidad, a la repetibilidad de los resultados corroborados por la revisión de los pares como presupuesto de la eficacia y la validez. El tribunal, en su sentencia, se ocupó de verificar si la pericia de exhumación cumplía con esas máximas de sistematicidad metodológica y podía aceptarse su conclusión como una hipótesis válida y coherente. La respuesta contundente desarrollada en la sentencia, en su motivación, es no. La sentencia precisó incluso que el abandono de los protocolos y de la cadena de custodia resultaba perceptible, aún sin la intervención del perito de la defensa. La sentencia declaró la pérdida de la validez del peritaje por la transgresión de las reglas normativas y científicas para realizar una exhumación. Además, porque sus conclusiones divergen conceptualmente con las conclusiones del perito de la Fiscalía, Leslie del Pilar Rodríguez, quien realizó la primera necropsia, porque no se dispuso de medios válidos para la confirmación de sus conclusiones, porque la evidencia no fue preservada, señorías, por la forma rudimentaria como se arrancó la piel momificada del rostro sin realizar previamente el remojo del tejido con agua caliente o utilizando hexametafosfato sódico para hidratar los tejidos y para no alterar la estructura ósea, según lo manda la ciencia. Cosas se aprenden. Porque la indebida manipulación del cuerpo anuló la idoneidad demostrativa de la pericia. Porque tratándose de un caso que interrogaba fracturas y la condición interna del cuerpo, su preservación y traslado a un lugar idóneo no era una opción, era un imperativo. Porque la reconstrucción del cráneo, o porque en la reconstrucción del cráneo que hizo el perito al final, después de que primero lo descompuso, ya no se encontraron pequeñas partes significativas a la hora de valorar la evidencia, y porque se creó evidencia. Señoría, además, un tema muy sensible y delicado. La sentencia se ocupó de la forma, comillas, curiosa, como la Fiscalía llega a reclutar a un perito, comillas, freelance, pues que fue el perito el que se enteró
que un fiscal requería asesoría forense. Este reclamo de transparencia y rectitud está asociado a otros hechos recogidos en la sentencia de primera instancia: cambio de fiscales e investigadores, ocultamiento de información y documentación a la defensa que daba cuenta de la labor de los primeros investigadores del CTI que habían concluido sobre la manera de muerte y accidente. Esto motivó incluso compulsa de copias. Señorías, igualmente, señorías, un explosivo surgimiento de falsos testigos anclando sus versiones al diagnóstico y peritaje del señor Máximo Duque. La sentencia impugnada responde acertadamente al persistente reclamo de los demandantes que piden obviar las exigencias de protocolos por el lugar donde se realiza la exhumación. Las sentencias tanto de primera como de segunda instancia dejaron en evidencia que habían medios, solo que se utilizaron mal o no se utilizaron. Reitero que sobre la precariedad, insuficiencia y descalificación del peritaje de Máximo Duque, la sentencia mostró que sus apreciaciones y conclusiones no concuerdan con las de Leslie Rodríguez, la otra perito de la Fiscalía que realizara la necropsia. Referido a temas neurálgicos que abordan las demandas y que hoy escuchamos del señor fiscal, con apreciaciones subjetivas, porque así es como están planteadas en la demanda, la sentencia encontró que con solo acudir a la patóloga Leslie Rodríguez era suficiente para desautorizar las premisas del médico Duque. Esto es, ni siquiera es necesario a partir de esa sentencia recurrir a los peritos de la defensa. Por ejemplo, temas neurálgicos: la supuesta existencia de una hemorragia cervical, respecto de la cual, y advierto esto por lo que he escuchado en esta mañana, el tema no es si existe o no existe. Lo que enseñó la ciencia en la audiencia es que para saberlo, el método de conocimiento obligaba a un procedimiento histológico. Solo el laboratorio lo podía decir, y eso lo enseñaron los expertos en la audiencia. La causa de una lesión por abrasión inframentoniana, lo que también está bien explicado en la segunda sentencia. El hallazgo del cuerpo, las livideces y su rigidez y todo el significado. Honorables magistrados, la supuesta existencia de dos huellas patrón, bien en el tejido de los párpados y las cejas y o en la fractura redondeada de los huesos de la zona frontal. Tal vez el mayor agravio a la verdad y a la justicia, porque sobre esas supuestas huellas patrón, claramente desmentidas a través del conocimiento científico, se ha edificado un conjunto de especulaciones dirigidas a siricar a mi defendida de un hipotético homicidio. Las demandas de casación siguen recogiendo el agravio. Sobre la fractura post-mortem, que hoy vuelvo a escuchar, la sentencia de primera como de segunda instancia establecieron la existencia de una fractura concoidea en la región supraciliar, en el cráneo objeto del examen, con pérdida sustancial ósea, resultado del indebido procedimiento de exhumación del perito Duque. Este hallazgo se ha pretendido descalificar por la representación de víctimas, señorías, a través de una falacia de la pista falsa, desarrollada en la demanda, que consiste en una meticulosa labor para desorientar al juez. Esa fractura está bien explicada. ¿Y de qué manera? Especialmente en la sentencia de primera instancia, donde la juez, a través de un juicio de inmediación, concluye con precisión que esa fractura
existe. Que es verdad que, como lo dijo Máximo Duque, existe, pero porque la creó en el procedimiento. Y allá está la precisión y confrontación entre las distintas fotografías y el conocimiento directo que pudo tener la jueza. El fallo impugnado no se contradice ni hace decir a la prueba más de lo que su texto reza, menos de lo que su contenido encierra, o algo totalmente distinto de aquello que en realidad expresa. El fallo impugnado no privilegia las conclusiones de los peritos de la defensa sobre las conclusiones acerca del gran interrogante a resolver, la manera de muerte del joven Colmenares. La sentencia, en su motivación, conclusión y decisión, como composición autónoma, acata la lógica y es armónica y suficiente. Refiriéndome también sobre otros falsos juicios de existencia por supuesta omisión de la prueba testimonial, resulta también contrafáctico afirmar que en el fallo impugnado se omitió la valoración de estas piezas. Basta ver la sentencia desde el punto 3.2 en la página 135 a 149 para desmentir esa afirmación. Sobre el particular, en la sentencia se dio una respuesta lógica y congruente con su conclusión acerca de la imposibilidad de establecer científicamente la manera de muerte. No se ofrece en la prueba testimonial conocimiento alguno que pueda oponerse al conocimiento científico y establecer por esa vía la manera de muerte. Sobre las interceptaciones telefónicas, los demandantes hacen decir a la prueba lo que no dice para dar paula a sus especulaciones. Son los demandantes quienes han incurrido en un manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba para pedir de la honorable sala la casación de la sentencia. Sobre la variación fáctica y jurídica, señorías, es una grosera solicitud de la variación fáctica y jurídica en un recurso extraordinario de casación. Debido proceso de defensa técnica y principio de congruencia erosionados, claramente algo inadmisible. Sobre la incompletud de las demandas, he planteado en el escrito que recoge de manera más amplia mis consideraciones una violación a los principios de idoneidad formal y sustancial de las demandas, que no se han ocupado en concreto y de manera específica de la sentencia de primera instancia, que también fue absolutoria. Señor defensor, discúlpeme, le queda un minuto. Que forma una unidad jurídica inescindible con la segunda. Se ha violado el principio de inescindibilidad y de conter el principio de trascendencia. El acierto y la legalidad de aquella primera sentencia están incólumes. Más allá de referirla, no fue cuestionada o atacada en su coherencia, suficiencia y acierto. Sobre el tema central del debate que plantean los demandantes, contiene específica e incontrastable explicación y respuesta. Todos los aspectos que aquí hoy ha tocado el señor fiscal delegado están recogidos, analizados en la sentencia de primera instancia. Es suficiente con ir a ella y verificar lo que estoy diciendo, y particularmente sobre el peritaje del médico Máximo Duque, aquella sentencia lo expuso ante la sociedad. Ha terminado su tiempo. Sí. 30 segundos. Presente su conclusión. Sí. Ningún conocimiento, nada de ciencia, ningún método, solo fraude, y allí sí que está consignada la verdad. Igualmente, sus señorías, por esta vía se han desconocido otros principios. En estos términos, sus señorías, como nunca antes, debo decir, estamos frente a un dilema que reta a nuestra honorable Corte para elevar y poner a la justicia en el lugar que le corresponde, optar entre el relato, la especulación, el mito y la presión mediática, o seguir sus finas líneas de pensamiento para reiterar, enseñar y decidir que la opción de la justicia es la ética, el conocimiento científico y los métodos que la asistan para dotarla, señorías, de razonabilidad y legitimidad. Muchas gracias.
Gracias, señor defensor. Agotado el objeto de la diligencia, se levanta la sesión siendo la 1:30 de la tarde. Se informa a los asistentes que, adoptada la decisión por la sala, serán citados para su lectura. Genial la intervención del doctor Yepes. Caramba, sin palabras. Es que esto ya lo comprendo. Yo no he leído la primera, la sentencia de la CUN ni la del tribunal. Por ahí un compañero, Eider Bolívar, profesor de la Universidad de Medellín, pues me dijo, bueno, ahí te mando la sentencia de primera instancia, parece, pero pues sería bueno si realmente complementarla, leerla. Yo aquí estoy con base en lo que se ha dado últimamente, pues poner esto en consideración, es el debate sobre para aprender del tema de casación, los cargos que pueden prosperar, el falso juicio de identidad, el falso juicio de raciocinio, etcétera, a que se ha aludido. Pero creería yo que, mire la parte final aquí del doctor Yepes, interesante, porque pues caramba, hace ver situaciones en las que pues efectivamente la decisión que se ataca del cuerpo colegiado cumplió con esos fines y pues desestimó lo que en su leal saber y entender pues no cumplía con esos racionamientos, esos protocolos de cadena de custodia y en fin, a eso también el anterior recurrente fue enfático en hacer ver eso. Y por ende, pues sí, efectivamente yo creería que no casan la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la dejan en firme, tema que pues lo estaremos viendo más adelante cuando ya haya hecho el pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia. Yo pensaría, pues, en mis propias razones de lo que he visto hasta aquí, que no casan la sentencia, no prospera la petición de los recurrentes y, muy importante, a pesar de que el fiscal hizo ahí unas apreciaciones también en cuanto a ello, pero esto ya queda así cumplido por el cuerpo colegiado el debate probatorio y de lo que les dije sobre el principio de razón suficiente, que también escucharon ustedes allí hacer alusión al mismo. Entonces, yo les invito a que lean esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el radicado 33837 del 18 de marzo del 2015, del magistrado Eugenio Fernández Carlier, con un salvamento de José Linea Bustos Martínez, para que pues aprecien el tema del principio de razón suficiente. Ya hay unas sentencias antes, 21844 del 08, y hay otra sentencia también que se la voy a dejar aquí para su consulta, el radicado 21844 del año 08, y hay otra sentencia 22019 del 2011 y 36824 del 2012. Hay otra sentencia también sobre el principio de razón suficiente, ¿no? Para que ustedes consulten ya en estos breves, el último minutico que me queda. Entonces, 36824 del 2012. Y la otra es 41778 del año 2014. 41778 del 2014. Estas que les dejo aquí para su consulta sobre el tema del principio de razón suficiente, de que se habló tanto aquí en este desarrollo de ese recurso, pues como recurrentes y los no recurrentes. Hasta aquí les dejo. Les deseo un buen fin de semana. Chao, pues. Espero sus comentarios. Les agradezco mucho. Eso sí, comentarios pues dentro del respeto, porque no lo elimino, lo bloqueo. Chao, pues. Chao, chao.